Yo siento que yo me considero como una baby MOA. Yo siento que en el mundo del K-pop ya tuvieron muchos logros. También con su colaboración con Anitta en Latinoamérica es como que son grandes. Entonces, siento que saber de su trayectoria y eso de la historia que tienen desde que el principio, desde que debutaron hasta ahora, tienen un cuento. Y siento que mucha gente no sabe eso, incluyéndome a mí. Así que estaría muy bueno saber todo eso. Hola, mi nombre es Sisi. Y yo soy Gaby. Y esto es Todo en el Verso. Esto es un podcast por y para fanáticos que explora todo del mundo de la música. Estamos acá para llevar al K-pop más lejos que nunca. Episodio tras episodio vamos a conocer a otras fans y vamos a profundizar en contenido de Weverse. Hoy estamos con una invitada muy especial. Gracias. ¿Te querés presentar? Claro, yo soy Gaby. Tengo un podcast que se llama El Rincón de ARMY, pero pues soy multifandom. Y hoy vengo a platicarles un poquito de TXT, a ver qué podemos platicar el día de hoy. Les quiero recordar que también tenemos una versión en inglés disponible llamada Pod in the Verse. We also have an English version available called Pod in the Verse. Bueno, Gaby, contanos quién sos, de dónde venís. Pues yo soy aquí de la Ciudad de México, soy pedagoga, pero pues también soy fangirl. Entonces, pues aquí el K-pop me dio Tenés mucho doble espacio. trabajo. Sí, vengo yo aquí. De día enseño y de noche soy K-popera. De 24/7. 24/7, pero Sí, me todo el encanta. tiempo hay que llevarlo. Y pues nada, creo que algo que me gusta mucho es encontrar algo de valor que compartir con la gente, sean fans o no, que a lo mejor les pueda gustar y acercarlos un poquito al K-pop. Entonces, la profe Gaby hoy vino a enseñarnos de este tema de TXT, de Tubatu, para hablarnos de cuál es el significado que tienen en todas sus canciones, en su trayectoria, su historia, quiénes son. Pues sí, en general, a ver qué podemos aprender el día de hoy de ellos, sobre todo. Que creo que es un grupo que tiene mucho que dar y que a veces no se nota tanto. Tenemos a una experta, Gaby. Siento que conoces mucho de Tubatu, así que hoy nos vas a enseñar, nos vas a evangelizar, bautizar como Moas. Así que contanos, ¿quiénes son Tubatus? Bueno, pues voy a hacer lo mejor que se pueda, ¿eh? Pues TXT es un grupo que debuta en 2019 en lo que antes era Big Hit, ahora pues Hive Labels también, y son 5 miembros. Yo creo que a estas alturas del partido ya todo el mundo los conoce, pero por si acaso no, pues Subin es el líder, Yeonjun es el mayor, luego sigue Bombyu, luego sigue Taehyun y al final pues Kai. Y pues la verdad es que es un grupo que es muy único y justo de eso vamos a estar platicando, porque desde el debut se dio muy claramente cómo iba a ser su camino y me parece que es un grupo del cual podremos pasar horas hablando. Me encanta, porque yo siento que yo me considero como una baby MOA. Siempre supe de la existencia de Tubatu. Yo siento que en el mundo del K-pop ya tuvieron muchos logros. También con su colaboración con Anitta en Latinoamérica es como que son grandes. Entonces, siento que saber de su trayectoria y eso de la historia que tienen desde que el principio, desde que debutaron hasta ahora, tienen un cuento. Y siento que mucha gente no sabe eso, incluyéndome a mí. Así que estaría muy bueno saber todo eso. Ay, bueno. Pero bueno, antes que empecemos, sí. contame, o sea, ¿cómo te convertiste en una MOA? Ah, ok. Bueno, pues yo antes solamente era ARMY. Y yo vi nacer a TXT, ¿no? Vi todos sus teasers, la canción Crown, y pues los fui escuchando. Y la verdad no tengo una fecha concreta de que este día me volví MOA, pero creo que hubo un momento en el que su música conectó tanto que dije, bueno, ya voy a asumir que a partir de su tercer mini álbum fue cuando dije, bueno, ya, voy a aceptar que soy MOA porque no puedo dejar de seguirlos, de escucharlos. Y también conecté mucho con sus personalidades y desde ahí ya no los pude dejar. Entonces digamos que también es algo muy bonito saber que pues ellos fueron como quienes me abrieron el horizonte a ser multifandom y abrazar como pues este tipo de, sí, pues otras formas de ser fan donde te gustan muchos grupos. Sí, qué lindo escuchar de tu experiencia. Sí, fue muy, creo que fue, yo diría muy orgánico,
Porque pues algo que me gusta y que siempre es algo que me gusta destacar de ellos, es que nacieron como grupo a la sombra de BTS, Ujú, ¿no? Yo me imagino la cantidad de presión que tuvieron, ujú, pero creo que en medio de todo esto ellos supieron encontrar algo que para mí es algo muy importante para ellos y es la autenticidad. ujú, Entonces creo que en medio de eso ellos buscaron su esencia, ujú, buscaron siempre sus formas de ser y pues saliéndose siempre de alguna forma de la línea. ujú. Entonces creo que eso fue lo que me atrapó porque uno pensaría, bueno, salir son los hermanos menores de BTS y Claro. antes lo decían como de una forma negativa, Ujú, pero conforme fue pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que su relación, por ejemplo, es muy bonita, cosas que sí. pasan tras bambalinas que no vemos, Ujú, pero que ellos hacen presentes como el que se inviten pizzas, el que se claro. saluden, el que salgan a Sí. cenar, perdón. Entonces es muy padre eso Ujú. y creo que por eso se dio de manera muy tranquila. El otro día estaba viendo unos videos de TXT, también el detrás de escena de de su primera apariencia en Lollapalooza, y J-Hope creo que era headliner en ese festival, y estaba J-Hope, Jimin fue a como apoyarlos y estaban todos ahí como sacándose fotos, riéndose, como apoyándose, y siento que eso es muy lindo, de tener ese tipo de amistad en la industria, y como que son los hermanitos menores, son los bebés. Bueno, ya no tan bebés, porque ya debutaron hace bastante, pero son como eso, tipo, tienen esa relación de hermanos grandes, hermanos menores en Big Hit. Y una de las cosas que también me di cuenta es que tienen, aunque sean grupos muy diferentes, pero también tienen cosas similares, como por ejemplo que como que los dos hablan de la salud mental, y lo hacen de diferentes formas, obviamente, pero sí, nos puedes explicar un poco más de eso, como que a través de la música de Two tienen esos mensajes para las fans. Digamos que hay una conexión y un entrelazado de las letras, de la historia, que es como estilo ficción, Ok. y de toda esta narrativa, incluso del crecimiento, que se permea a lo largo de todo. O sea, yo Ujú, creo que es el proyecto de Tomorrow By Together es un proyecto tan complejo porque se va ampliando, sigue todavía en desarrollo. ok. Por ejemplo, ¿de dónde viene? Yo creo que valdría dar un paso atrás para entender por qué la salud mental, y no solamente la salud mental, sino incluso cuestionar cosas de la sociedad, de la vida, Ujú, que aparecen en las canciones, que ahora mencionaré algunos ejemplos, pero tiene que ver, por ejemplo, con el debut. Por ejemplo, el ujú. debut Crown, que justo por eso vengo. Ah, ¿es eso? Exactamente. Ah, mira que todo tiene un sentido, Sí. todo tiene un Así significado. como el proyecto está bien pensado, yo también vine preparada. Muy bien. Pero la idea de Crown, la letra en general, pues se ve muy alegre, Ujú. color amarillo, Eso es lo que estaba azul. pensando, ¿eh? Sí, Como que tienen todos ese look inocente, con el pelo así tipo de bien de niños de buenos. niños. Sí, de niños buenos, y están todos Ujú. así como muy cute. Esa es la imagen que a mí me dio Crown. Sí, y es un sonido muy fresco. Ujú. De verdad, creo que ese álbum lo escuchas y es muy alegre. Sí. La cuestión es que, por ejemplo, ya cuando te adentras, y eso pasa en todas las canciones de TXT, spoiler desde ahorita, tienen una apariencia muy diferente a lo que dicen. ¿Cuál es el significado escondido en Crown entonces? Crown, de hecho, no está tan escondido, está muy literal. Habla, yo creo que está permeado de esta historia de la metamorfosis de Kafka, porque ya desde los videos, en Ujú. algunos videos que son del universo, se muestra, por ejemplo, que Jung es el que le crecen los cuernos, le crecen Ok. unos cuernos. Ahorita andaré un poco más en eso, pero la Ya me estoy cuestión, confundiendo. no te apures, ahorita te cuento, pero la cuestión es que la idea es, nacen unos cuernos y ante esa sorpresa dices, me estoy convirtiendo en un monstruo, ¿qué me está pasando? Y desde ahí el Ah, punto de partida es decir, me siento diferente a los demás y ok. sentirse diferente también es sentirse excluido o excluida. Entonces, a Mm, partir de ahí empieza a hablar de cómo su experiencia en ese sentido de como cuando tú eres diferente o te sientes diferente. ujú. Entonces, yo creo que desde el inicio enmarcan su comeback con esta idea de, ¿sabes qué? Voy a hablar de
las emociones que siento a partir de metáforas. Por Ok. ejemplo, en este caso de una historia donde salen cuernos. Entonces los cuernos también representan como como una corona donde no es necesariamente una corona de gloria, sino también que viene con cuernos. Es una manera muy linda de decirte, esos cuernos en realidad para mí son una corona. Porque Ah, ok. eso que te hace sentir diferente también Ujú. te hace ser único o única. Y para mí es algo especial. También vemos ese ciclo en las canciones donde Mm. se plantea algo y TXT no lo deja, sino que avanza O y sea, llega a sigue la tener historia ujú, de la narrativa. Ok, en todas las canciones, ¿no? me encanta eso. Llega un momento en el que uno viendo las canciones dices, wow. O sea, este símbolo que antes salía como algo completamente diferente, Ujú. ahora está diciéndome algo pues Te está dando distinto. otra perspectiva, ¿no? Porque yo Sí, siento que es eso, que al principio es como un bebé, como lo inocente de que pensás que lo que te hace diferente es lo que te hace alejarte de la gente, pero en la próxima canción ahí ya te lleva la narrativa de, no, eso es lo que te hace único. Yo ujú. siento que este es un mensaje que mucha gente seguro que lo necesita en algún momento de la vida, así que de verdad que es un mensaje muy lindo, siento. Sí, y aparte también yo creo que la comunidad K-popper en muchos momentos, no solo MOA, a lo mejor se puede encontrar en situaciones que pueden ser pues difíciles, Ujú, porque a veces el que nos guste algo puede ser señalado como algo pues así, algo distinto, algo ujú. ofensivo, Sí. algo que no es aceptado por todos y hasta de cierta manera pues también siento que por eso es muy bonito que iniciaran Mm, de una manera tan contundente. Entonces, si ustedes dicen: "Ay, TXT está muy bonito", hay canciones que, digo, esconden mucho más. ujú, Entonces, ya entrando un poco en la cuestión narrativa, y por ejemplo, si a ti te gusta solo ver los videos, ujú. en la parte de abajo de la descripción te va a aparecer TU, que significa que es del universo de Tomorrow By Together. Okey. Entonces, son esa clase de videos que son preciosos cinematográficamente, Ujú. tienen una fotografía hermosa, tienen la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí aparecen elementos, como la Magic Island. Solo para entender un poco, entonces, Tuba Two es parte de otro universo. Creo que a medida que fue avanzando el grupo, para distinguir un poco de los nombres reales y de los nombres de los personajes, Okey. les cambiaron el nombre a los personajes, porque ahora ya tenemos, Es otro eh universo de vuelta. sí, Okey. entonces ya tenemos, por ejemplo, hay Webtoon, hay historia en Wattpad. Entonces, ya con eso se hace una diferencia de, ¿Quién es bueno, quién? digamos que TXT tiene una línea central y a partir de ahí derivan Es multiversos. como un Marvel, Sí, algo así. Es como sí, multiversos, son todos la misma persona, pero cada persona tiene otra identidad en otro mundo, que tiene otra historia, pero al final de todo, todos los chicos tienen un destino y un sueño a seguir, sí. ¿no? Okey. Pero la cuestión justo es que podríamos pasar horas hablando solo del universo Pero y ya no estoy tomando queremos. notas, de todo lo que estoy aprendiendo hoy. Pero pues, yo les voy a decir que a grandes rasgos hay muchos elementos que se repiten en los videos, se repiten en incluso videos que no son necesariamente del universo y que Ujú. están en la historia. Por ejemplo, la idea de hay una niña que aparece en algunos videos o una estrella. Esa puede llegar a simbolizar a Moa, por ejemplo, que es muy importante en la Ah, historia. okey. Entonces, por ejemplo, decir, wow, pensar que el fandom tiene un personaje dentro de esta Me historia, que somos encanta. importantes para esta Ujú. historia, es muy bonito. Para las personas que no conocen a TXT, si los podrías describir en 3 palabras, ¿cómo los describirías? Serían auténticos, frescos y mágicos. Me gusta, me gusta. Em, canción favorita de TXT. Oh, ay, Estás diciendo muchas. no, sí Pregunta tengo una. difícil, Lloro ¿sí? mucho cuando la escucho, Neverland Farewell. Okey, ¿por qué es tu canción favorita? Creo que engloba muchas de las cosas de crecer. Mm, En ese álbum, ellos eh, toman como ejemplo el libro de Peter Pan. Entonces, crecer también es algo doloroso y me gusta ese ese álbum mensaje. y esa canción en particular me gustan mucho por ese mensaje. Aparte,
pareciera que es una carta a Peter Pan, a decirle, o sea, esto no es lo que yo quería, lo que yo pensaba. O sea, lo que querían era crecer. No, pues a lo mejor eso es justo la cuestión, que era lo que ellos querían, ¿no? Claro. Pero en ese momento tan simple y sencillo decir adiós, aunque no te quieres ir, Es parte de es la parte vida. de la Tipo, vida. los adioses son algo natural de la vida. Sí, yo creo que esa canción, aparte del estilo, la melodía, duele. Si Claro. le pones atención, dices, Sí. Bueno, otra pregunta. ¿Qué es lo más loco que has hecho por TXT? pues han sido varias cosas. Yo creo que me la he pasado hablando con muchísima gente para que los escuchen, desvelarme mucho para ver sus conciertos o transmisiones. Y pues todavía faltan cosas por hacer. Supongo que ya veremos en alguna otra ocasión qué otra locura sale, pero por lo pronto pues es lo que he podido hacer y pues estar en redes compartiendo lo que pueda. Me encanta. Yo creo que mi memoria favorita es que fui al concierto de TXT el año pasado en Los Ángeles y llevé a unos de mis compañeros de trabajo que nunca experimentaron nada de K-pop. Son señores ya que son papás y todo eso. Y dijeron, no, es que queremos conocer a este mundo. Y los llevé y en todo el concierto estaban tipo así, de que, ¿qué está pasando? Porque nunca experimentaron eso. O sea, sí han ido a conciertos antes, pero yo siento que las MOAs específicamente, por lo menos en Los Ángeles, estaban como gritándoles, cantaban todas las canciones en coreano. Yo tipo, wow, o sea, se saben las letras en coreano, se sabían los fanchants, se sabían todo. Y mis compañeros de trabajo estaban como, esto está muy loco. Y agarraron papel higiénico y se lo pusieron en las orejas por los gritos que habían. Y la verdad que siento que ese tipo de shock y de otro tipo de cultura, otro mundo, creo que para mí fue mi memoria favorita de mostrarles algo, mostrarles el poder de TXT. Y la verdad que son artistas que bailan bien, cantan bien, hacen todo bien. Y yo ojalá que mucha gente tenga esa experiencia también de poder verlos en vivo, poder ver sus videos en redes y tener esa experiencia de wow, o sea, el poder que tienen es muy diferente y muy especial. Sí, y aparte esto que mencionas de MOA tiene también que ver con el vínculo que tenemos con ellos, porque esto que mencionaba de la autenticidad también tiene que ver con ellos. O sea, lo puedes ver en entrevistas en Weverse o en sus contenidos. Ellos también han ido creciendo y la manera en que ellos se expresan, la manera en que ellos te pueden aportar una visión de las cosas. Por ejemplo, mi Vaya se Subin, ¿no? En algunos momentos llegué a tener como ciertas inseguridades y él llegó a sacar un cover porque él decía que quería hacer un árbol, pero solo era un océano. Entonces, es muy bonito ver cómo comparten ese tipo de cosas y también la interacción, porque Claro. yo creo que algo que los hace también muy únicos es que no tienen filtro para expresar lo que ellos piensan. Llega momentos en los que, no sé, ponen límites. Claro. La verdad es que es muy, muy refrescante, por lo mismo, Claro. en podernos encontrar con ese tipo de interacciones que se sienten muy honestas, Sí. porque por eso también uno dice, ay, wow, ¿cómo no lo voy a gritar? O Claro. cómo no voy a aprenderme sus canciones. Yo siento que lo especial entre la relación de TXT y MOA es que TXT debutó en 2019, justo antes de la pandemia. Tuvieron como esa interacción en persona con todas las MOAs y la pandemia pegó y como que estuvieron unos años como que sin esa interacción en vivo, ¿no? Entonces, gran parte de esa parte de su carrera fue todo desde Corea, desde el estudio, desde la oficina, a donde hacían por ahí conciertos sin una audiencia de verdad. Y siento que justo después de la pandemia con Lollapalooza y su primera gira mundial en vivo, o sea, siento que tuvieron, como que perdieron algo, pero lo rescataron de vuelta y esa relación se reforzó más. Entonces siento que eso es muy especial de este grupo, de que
no necesariamente lo perdieron, sino que no pudieron tener esa interacción en vivo, ¿no? Y yo siento que hablan de eso en algunos de sus videos y en sus documentarios, de cómo mucho más pudieron apreciar tener esa interacción y ver a las MOAs en persona. Entonces, nada, yo siento que es muy lindo esa relación que tienen. Sí, y de hecho todo lo plasman, porque ahorita que lo escuchaba, hay una canción que se llama We Lost the Summer, que justamente habla de Claro, su es de tristeza. eso. Porque sí fue algo muy triste, y aunque ahora pensando también creo que el debut de TXT fue diferente, porque ellos empezaron con showcases en Estados Unidos. Claro, es verdad, que eso también sí. fortaleció mucho el Sí. vínculo con sus ahora nuevas fans en ese momento. Claro. Que Pero ahora sus sería MOAs MOA. globales, ¿no? Porque hicieron ese debut ya en Estados Unidos y como que no las vieron por 3 años hasta de vuelta poder volver a hacer la gira mundial. Sí, pero fue muy particular. Bueno, muchas gracias. Yo siento que la verdad que aprendí bastante de TXT. Para mí personalmente esos mensajes que tienen, siento que los necesitaba mucho de chiquita cuando era fan de K-pop, donde me sentí muy alejada porque me gustaba este género, pero yo siento que pasé por lo mismo de lo que cantaron. O sea, ahora que ya estoy más grande, pasé por momentos en la vida, puedo relacionarme a Deep Down, que el mensaje es que eso es lo que me hacía tan diferente, tan rara a la comunidad, es lo que me hace especial y única ahora. Y la razón de por qué tenemos este podcast. O sea, yo siento que si no estaba orgullosa de esa parte ahora, no hubiera pasado todo esto. Así que me encanta ese mensaje que tienen ellos. Y de verdad que hay que descubrir más cosas de TXT, porque de verdad tienen cosas que tocan corazones y habla de la vida. Sí, definitivamente. Aparte, el hecho de que tengan tantos géneros que puedan llegar a tantos públicos, o sea, te puede llegar, yo ahora pienso y digo, vaya, independientemente de que en las letras se ocultan más cosas y el universo, tan simplemente la música que conecta a lo mejor con tu adolescencia, con tu infancia. Con diferentes etapas de la vida. Diferentes géneros. Entonces yo creo que para todas las personas puede haber una canción o un álbum que pueda conectar con TXT. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra próxima sección, Weverse al momento. En esta sección vamos a hablar de las actualizaciones, noticias, qué está pasando en el mundo de Weverse, del mundo del K-pop. Obviamente siento que hay muchas cosas que están pasando, así que descárguense Weverse para conocer lo que está pasando en el mundo. Hablando de TXT, mi primer highlight de esta semana es que Pumpkyu acaba de sacar su mixtape. ¡Yay! Aplausos. Es increíble, porque ya Pumpkyu le encanta la música, entonces ya le tocaba el momento de participar. Le tocó el momento. Este es su momento. Es su momento. Productor, compositor, dale. Todo. Artista, todo. Mi segundo highlight de esta semana es que Jin de BTS acaba de anunciar su segundo álbum como solista llamado Echo. También un ¡yay! Me encanta. Es mi bias. Ay, me encanta. Ya, bien rápido sacó otro álbum. Qué bueno, gracias. Ya está preparado para saludar a las fans, para estar en contacto con las fans, así que Jin, si estás escuchando, te estamos esperando en México y en Latinoamérica. Hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Y ya vino a Argentina, pero te damos la bienvenida de vuelta como solista, con BTS, como quieras. Ay, sí, de todas formas. Y mi otro anuncio de esta semana es que Boy Next Door también acaba de anunciar el lanzamiento de su cuarto EP llamado No Genre, que va a salir el 15 de abril. Los prepedidos están disponibles en Weverse, Weverse Shop, así que corran porque Boy Next Door son súper talentosos, las fans súper apasionadas, así que vayan a pedirlo ahora. Ya veremos a ver qué nos traen, porque creo que cada álbum están trayendo cosas muy geniales, la verdad. Y bueno, estas fueron algunas de las actualizaciones y noticias que están pasando en Weverse al momento. Y ahora vamos a nuestra próxima sección, Zona Fan. En la Zona Fan de hoy vamos a presentar una dinámica a donde vamos a adivinar los logos de TXT, que son icónicos cada uno. O sea, es TXT, pero con diferentes formas, diferentes colores. Y vamos a adivinar de qué era son. ¿Estás preparada? No lo sé. Vamos a ver si sos MOA de verdad. Ay, no. Ok.
Uy, este creo que es de Ay, sí, Good muy Boy Gone Bad. Ujú. Sí, ¿no? El álbum. Llámenme Moa de verdad. Muy bien. Ya no soy Baby Moa. Ya no. Ya no. Ay, ¿dónde Este es de sale? Magic. O sea, de ese álbum. No, sale Ghosting, Wishlist. Ay, Dios mío. Me encanta que se sabe como las canciones Blue que Hour. salen. Blue Hour. Estoy muy mala para los nombres. Este es de Magic. El álbum Freeze. Y yo Es que te es voy mi a dar la favorito. canción que me gusta. Donde sale Runaway, 9 3/4. Ay, con el nombre súper largo. Es que les tengo que decir a todas las moas y las personas que no conocen a TXT, tienen nombres muy difíciles, Sí. especialmente en coreano. No sé cómo hacen para acordarse de los nombres de los pues, títulos. Por ejemplo, en ese álbum hay una canción que se llama Can We Just the Monster Alive? Y yo, ay, Es muy larga. está muy larga esa pregunta. Sugar Rush Ride. Sí. Saritinitos, Neverland Farewell. Cada vez que adivino una me siento muy orgullosa. Tin. Vas muy bien, vas muy bien. Gracias, gracias. Uy. Ay, el romántico. Over the Moon. Heaven. No. Heaven. Ay, ¿cómo se Over the llama? Moon. No. Yo viendo de acá. Espera. Sanctuary. Deja Vu. Sanctuary. Yo Y yo- no hice trampa, chicos. No veo nada de Y yo- acá atrás. Y yo, Uy, este Ah, es de sí. Deja Vu. ahora sí es el Deja Vu. Me encanta. Mi canción favorita de ese álbum es Miracle. Amo esa Ay, canción. está muy bonita. Gracias por participar en esta dinámica. No, al Se nota contrario. que sos muy moa. Yo también, Sí, que siento ya. que unas canciones yo me las sabía bastante bien. Sí, ya. Y me di cuenta que sí tengo canciones favoritas de cada álbum. Y yo creo que más que nada hasta que no ves las portadas, te acuerdas, así como. Sí, ay, como que de claro. cada era. Sí, Me encanta. sí. Vamos a presentar una dinámica a donde te voy a leer una de las letras de las canciones que tienen en español y tienes que tratar de adivinar qué canción es. Ok. Vamos a ver si las traducciones están correctas o si están raras. A ver qué tal. Están difíciles, Hasta yo que la estoy leyendo. Ok. Siento que esta no está tan mal. A ver. Un amante con signo de dólar es un perdedor. Ajá. Sí, está bueno. Sí. Ok. Gran video. Bueno, esta también está fácil. A ver. Mi cuerpo debe de haberse vuelto loco. Hay un cuerno creciendo en mi cabeza. Crown. Muy bien. Este creo que también está fácil. Pero eres tú, eres la única a quien quiero. Tú, eres todo lo que quiero, azul. Ay. Parece fácil, pero me quedé ahora. Creo que la pista está en azul. Y yo. Y vos, todo es azul. Sí tienen mucho azul ahora que lo pienso. Ay, no. A ver, ¿la puedes volver a repetir? Sí. Pero eres tú, eres la única a quien quiero. Tú eres todo lo que quiero, azul. Blue Hour, sí. Me encanta que lo traduciste a inglés. Pero es que aparte es la letra. La letra. Y les dejé hacer el baile también. Bueno, una más. Uy, esta no sé si está fácil. Caigo a poner los pies en la tierra como si fuera un meteorito. Creo que hasta yo no me la sé esa. Ay. Es un title song. Caigo a poner los pies en la tierra como si fuera un meteorito. Es que me acuerdo de la melodía. Me encanta que te acordás de la melodía, aunque son letras en español traducidas. Es la de... Están persiguiendo algo. Sí, Chasing... Sí, Chasing That Feeling. Chasing That Feeling. Es que me acuerdo, parece como que son superhéroes, no sé por qué, corriendo por las gemas. Bueno, ángel que un día se me apareció, llévame a tu hogar, sé que esto es real, puedo sentirlo. Y yo, Y vos qué romántico. voy a presentar una queja de que estas traducciones no están hechas bien. Pues era la canción de Angel, tal cual. O la de... Tiene una ecuación. Ay, no me...
I know I love you. Sí. Es que es 1X. Es 0 por 1 equals love song. ¿Por qué tiene este título? sé. Está difícil, pero esa canción también la amo. Nunca me la he aprendido porque yo era mala en matemáticas. Yo también. Yo tipo, esta canción se llama Love Song. Love No song. 0 por 1. Sí, esa ecuación no sé, pero Bueno, bien. gracias por participar en esta dinámica. Se nota que aunque las traducimos las letras, todavía te sabías las melodías, las canciones. O sea, sos una moda de verdad. Soy mala con los nombres, pero Lo hiciste. me acordé. Pero lo empezaste a cantar y ahí te acordaste el nombre. Sí. Y esto fue Zona Fan. Gracias, Gaby, por venir hasta acá para platicar de 2x2, TXT, Tomorrow by Together, de MOAs, de toda esta trayectoria. Así que siento que aprendí bastante. Me sentí muy tocada por todos los mensajes. Así que después de esta grabación voy a ir a hacer un research de TXT para ver qué otros mensajes tienen para las fans. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme, por darme este espacio para platicar de ellos. Nos faltaron muchas cosas, pero con que se queden con las ganas de irlos a escuchar más y de conocerlos, yo creo que es lo mejor. Sí. Y que los disfruten, porque de verdad hay para todo tipo de gustos, de género, y hay muchos chistes que dicen que casi que TXT tiene canción para cualquier cosa que te puedas imaginar. Entonces, quién sabe, a lo mejor ¿Quién sabe? Es para todo tipo de gente. Me encanta eso. Y situaciones. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Acá les vamos a dejar toda nuestra información. Y esto fue Todo en el Verso. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Bye.